Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Un día más en esta sección de martes, donde, como ya sabéis, comparto algunas reflexiones e ideas sobre temas que me parecen interesantes y que pueden ayudarnos en nuestro propio desarrollo personal y profesional. El episodio de hoy va muy en la línea del anterior. Si no lo escuchaste, la semana pasada hablaba de que nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido más acceso a la información que ahora. Y sin embargo, no sé si os ocurre, pero en mi caso muchas veces es como que no alcanzo a saber cuánto de información y desinformación hay en los mensajes a los que estamos expuestos, qué es verdad y qué no. Da igual si crees en los Illuminati, los reptilianos, si defiendes teorías conspiratorias sobre el COVID y las vacunas, sobre los atentados del 11S, lo que sea. Teorías, estudios e investigaciones hay para todos los gustos. Sea cual sea tu pensamiento, tu ideología política, tu religión, en la era de Internet puedes encontrar informes y lecturas que apoyen tu creencia. Y esto es un punto de inflexión muy grande porque nos puede llevar a caer en una ilusión, en creernos en posesión de una verdad que igual no se sostiene en nada sólido. Y no tiene por qué tener consecuencias graves, aunque puede sí tenerlas. Y esta conclusión me ha llevado el último libro que estoy leyendo, Memorias de un ex-nazi, de David Saavedra. Muchos de vosotros quizá ya habréis oído hablar de él, pues ha sido entrevistado en varios podcasts conocidos, como el de Jordi Wild. Y la verdad es que es un libro que me está haciendo pensar bastante y desde luego no me está dejando indiferente. Más allá de la historia en primera persona contada por el protagonista, donde explica en detalle y profundidad lo que él vivió dentro de la extrema derecha y el grupo nazi. Más allá de eso, lo que me atrae del libro es llevarlo a mi terreno, al terreno de la mente, del papel que juegan los procesos mentales, los sesgos y las interpretaciones en todos los movimientos de radicalización, y que se puede extrapolar a otros ámbitos, sectas, religiones, negacionistas de cualquier tema, ideología política, lo que sea. Y es de lo que quiero hablar hoy aquí, en este episodio, porque si algo me llevo de las páginas leídas hasta el momento, es que ninguno de nosotros, sin excepción, está exento de caer en un fanatismo, por más inteligentes que nos consideremos o por poco manipulables que creamos ser, porque tendemos a creer que eso les ocurre a los demás, pero no a nosotros. Hay una tendencia a pensar que las personas que se alistan en uno de estos movimientos suelen pertenecer a clases bajas, que provienen de familias desestructuradas, que no tienen estudios o formación y por eso son más fácilmente manipulables, que han sido captados por otros individuos. Y leer este libro me está dando acceso a otra visión, al papel que juega nuestra propia mente en este proceso de radicalización. Y es lo que quiero compartir con vosotros en el día de hoy. Como digo, seguramente muchos ya conozcáis esta historia, pero para quienes no, os dejo unos titulares para acercaros un poco más a este protagonista. Así, a modo presentación, David Saavedra, el autor del libro Memorias de un ex-nazi, dice: admiré la Alemania que creó Adolf Hitler. Me rapé el pelo al cero y adopté la estética skinhead. Me tatué la espalda con un enorme retrato de Rudolf Hess. Contribuí a crear diversos grupos nacionalsocialistas. Elaboré un censo de judíos. Defendí la supremacía de la raza blanca. Creí que el papel de la mujer se limitaba a dar hijos sanos a la patria. Me preparé físicamente para la batalla, participando en entrenamientos extremos en la Sierra de Madrid. La ultraderecha fue toda mi vida, más que una ideología. Los libros que leía, la música que escuchaba, los lugares que frecuentaba. Mi mundo era una burbuja. Dentro de ella estábamos los puros, los que, a diferencia de los demás,
sabíamos cómo salvar el planeta de un enemigo todopoderoso. Fuera quedaban todo y todos los que no comulgaban con unos principios que yo consideraba bellos y justos. Empieza fuerte, como veis, y es lo que más me gusta, de hecho, porque creo que hablar así, sin tapujos, es lo que hace que el mensaje llegue y que tú conectes con la historia. Yo creo que hay que empezar por el principio de todo y es primeramente darse cuenta de que esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso progresivo. Su primer acercamiento vino a raíz de un documental que estaba viendo su padre en la tele sobre Hitler. Al niño le llamó la atención ver ahí a ese hombre delante de tanta gente dando un discurso y enseguida preguntó a su padre: «Papá, ¿quién es ese?». Y su padre le respondió: «Nadie, un loco». Ya aquí de primeras vemos como una respuesta así, lejos de matar la curiosidad del niño, lo que hace es reavivarla. Se activa en el niño esa cosa de quiero saber más de este tipo al que llaman loco y yo estoy viendo como alguien poderoso, ¿no? Entonces, primera idea, no siempre se empieza por influencia externa o efecto arrastre. Puede ser que surja de la manera más inocente del mundo, como en este caso, ¿no? Y segundo punto interesante es que no se llega aquí porque la persona en sí tenga un componente de maldad o de odio hacia algo en concreto, sino en muchos casos porque le interesa mucho el tema y de alguna manera todo gira en torno a eso. Mi despertar fue progresivo, dice David. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en mi periodo histórico favorito y sobre el que más me gustaba leer e investigar. Cuenta que todo giraba en torno a lo alemán. Monopolizaba las conversaciones y mantuvo sus hobbies de siempre, pero ya empezaban a estar influidos por esa germanofilia. Cuando echaba un partido al FIFA 99, elegía siempre al equipo alemán. Aprendí el idioma por mi cuenta y pasé de no escuchar ningún tipo de música a ser un obseso de Rammstein y de cualquier otro grupo que cantase en esta lengua. Quienes te rodean interpretan estos cambios como algo inocente, como una simple moda o manía pasajera. No los perciben como una posible señal de un proceso de radicalización, porque no saben que una personalidad así no se construye de la noche a la mañana. Aquí ya hay algunos indicios interesantes que pueden servirnos para identificar un posible proceso de radicalización, con unos síntomas que generalmente aparecen durante la adolescencia y que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Cuando alguien le preguntaba por qué prefería la selección alemana de fútbol a la española, simple y llanamente respondía que los alemanes eran mejores. Esa actitud, dice, se fue extendiendo poco a poco a otros frentes hasta que la asociación alemán igual a bien comenzó a producirse en su mente de modo inconsciente. Obviamente, y por oposición, dado que los alemanes eran los buenos, todos aquellos con los que se enfrentaron eran los malos. Esto que estamos hablando lo podéis extrapolar a partidos políticos, religiones y a cualquier otro tema. Esa polarización PP-PSOE, Vox, Podemos, cristianos o musulmanes. Me posiciono en una postura, defiendo mi punto de vista como el bueno y lo que se opone a ello ya es lo malo, lo incorrecto, el enemigo, ¿no? Luego también juega un papel importante la estética, porque es la seña de identidad de un movimiento, de un grupo. Dice que su proceso de cambio también se produjo de forma progresiva. Lo primero fue raparme la cabeza al 1. Yo siempre había tenido el pelo corto, así que raparme al 1 no llamó especialmente la atención en mi entorno. Las alarmas saltaron cuando aparecieron las botas y la bomber y me empezó a cambiar el carácter. Me convertí en alguien con el que resultaba complicado interactuar. Buscaba a todas horas medirme con cualquiera de mi entorno en temas ideológicos e históricos. Y aquí otro punto curioso, y es que una vez que el entorno, la familia, empieza a percibir estos cambios, actúa de un modo esperado, ¿no? Que yo creo que es haciendo lo posible por sacar a la persona de ahí, tratando de hacerle ver que está equivocado, de abrirle los ojos, lo cual no sé hasta qué punto es efectivo. En el caso de David no lo fue en absoluto, por lo que cuenta más adelante. Dice, en mi casa intentaron poner remedio, pero lo hicieron tarde y con métodos nada eficaces. No fue obviamente culpa suya, sino el desconocimiento generalizado que hay en la sociedad sobre este problema.
Un día mi padre me sentó en el salón y me forzó a ver La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg, que yo sabía que era judío. En cada escena yo me reía a carcajadas, no porque me causase placer contemplar las imágenes de sufrimiento y tortura que van padeciendo los judíos, sino porque estaba convencido de que todo aquello no solo era mentira, sino que formaba parte de la propaganda de los vencedores. Como veis, él ya tiene en este punto una creencia fija de que la realidad es como él la ve y nadie más puede convencerle de lo contrario. Mi respuesta final, dice, consistió en ofrecerle a mi padre una cinta de vídeo en la que tenía grabada El triunfo de la voluntad, la película que rodó en 1935 una cineasta alemana para ensalzar a Hitler. Esto me lleva de nuevo al sesgo de confirmación, esa tendencia de la que hablábamos en el episodio anterior, tendencia que tenemos los seres humanos a aceptar solo como válidos los datos que respaldan nuestra teoría, al tiempo que se rechazan en bloque los que la invalidan. Esto es lo que hacía yo, dice David. Esto es lo que hacemos todos dentro de la burbuja. En mi casa, dice, la situación iba de mal en peor. Mis padres habían optado por tirar todas mis cosas relacionadas con ese mundo. Pines, libros, camisetas, banderas. Desaparecían de mi habitación y terminaban en el contenedor de basura. Tuve que ingeniármelas para conservar al menos mis posesiones más imprescindibles. Finalmente opté por pedirle a un amigo que me guardara las camisetas y el día que quería ponerme una de ellas se la pedía por la mañana y se la devolvía por la noche. La sensación de clandestinidad fortaleció mi sentimiento de pertenencia al grupo de los elegidos que conocen la verdad y que por ello son perseguidos por oscuros intereses. Cuenta también cómo cuando llevaba apenas 40 páginas leídas del libro Mi lucha de Hitler, sus padres lo encuentran y lo tiran. Pero lejos de frenarle, esto lo que hace es que busque otra manera de hacerse con el libro. Dice, este percance no me hizo desistir, sino que volvió a provocar el efecto contrario. Nada me detendría en mi búsqueda de la verdad. En definitiva, esto me hace pensar que muchas veces este comportamiento que repetimos y que creemos que es por el bien de la otra persona no funciona, porque mentalmente tu creencia en algo es tan fuerte que vas a ir hasta donde haga falta por seguir con ello, porque a priori no consideras que estés haciendo nada malo. De hecho, refuerza tu idea de que la auténtica verdad es la tuya y los demás están equivocados, están ciegos. ¿Cómo no pueden verlo? La verdad es la que se encuentra en los libros que tú lees, los chats que tú frecuentas, los foros de confianza y fuera de eso, todo es mentira. Con lo cual, esto nos lleva a otro punto y es que combatir esto prohibiendo sus organizaciones o sus publicaciones no solo no funciona, sino que a la larga refuerza su lógica. Tú tienes la razón, los demás se equivocan, están ciegos. De hecho, David lo expresa así cuando dice frases del tipo: a mis amigos de siempre raramente los veía fuera del ciber. Sus opiniones se me antojaban cada vez más extrañas, cuando no absurdas. Para mí era más evidente que todos ellos estaban ciegos y parecían no querer ver la terrible realidad que una minoría muy poderosa levantaba bajo nuestros pies. Habla de nuevo del libro Mi lucha, escrito por Adolf Hitler. Dice, comprarlo no fue tarea sencilla. El hecho de que estuviera prohibido en numerosos países y de que en España fuese casi imposible de encontrar, me resultó estimulante. Si el sistema lo perseguía tanto, tenía que ser porque su contenido lo perjudicaba y amenazaba. En estas palabras se ve claramente el sesgo de confirmación. Al ser humano, una de las cosas que más le cuesta es asumir que estaba equivocado. Por ello, somos muy buenos convenciéndonos a nosotros mismos de que nuestros razonamientos son completamente sólidos y acertados. Cuando alguien te dice algo negativo o que atenta contra tus creencias, lo pones en duda o le buscas una justificación, porque si no, supondría caer en una incoherencia y asumir que no tienes razón. Y es como que se te caen tus creencias, ¿no? Si me encuentro con algo que no me gusta y quiero seguir creyendo lo mismo, tengo que buscarle un razonamiento. De ahí cuando dice, si el sistema perseguía tanto ese libro, tenía que ser porque su contenido lo perjudicaba y amenazaba, ¿no?
Es como buscar esa justificación. O en otra ocasión, cuando dice, mi cerebro restó importancia o gravedad a lo que leí en algunas páginas del libro. Cuando me topaba con un lenguaje duro que rozaba lo violento, le encontraba disculpa en el momento histórico en el que el autor escribió el libro. De nuevo, busca esa justificación, ¿no? Para confirmar sus teorías, lo que él cree, su razonamiento. Así, página a página, me empapé del discurso del libro y lo asumí como propio. Como veis, las palabras que utiliza el autor no dejan indiferente a nadie porque te retratan muy bien la idealización a la que llegas de algo. Es como que lo colocas en el centro de tu vida, como una especie de enamoramiento, ¿no? Y no solo no importó que su madre le tirara el libro que estaba leyendo, el libro de Mi lucha de Adolf Hitler, sino que además se las ingenió para comprarlo de nuevo por segunda vez. Dice, el único sitio donde se vendía por entonces era en Argentina, a un precio prohibitivo para mí. No me importó. Tuve que vender mi colección de música para reunirlo. Esta vez tomé más precauciones y pedí que lo enviaran a casa de un amigo. Las 2 semanas que tardó en llegar se me hicieron interminables. Nunca olvidaré el momento en que abrí el paquete con un cuidado reverencial. Lo leía únicamente por las noches en la cama, cuando todo el mundo dormía. Lo que me lleva a otro punto y a otro concepto que utilizábamos en el episodio anterior cuando hablábamos de sesgo de autoridad. Es decir, no nos cuestionamos lo que nos pueda explicar un experto. Asumimos que sabe de lo que habla y que tiene razón por ser quien es, médico, escritor, artista, influencer o lo que sea. Sobre todo, hoy en día, no sé vosotros, pero yo tengo la impresión de que con las redes sociales nos identificamos con ciertos perfiles a los que otorgamos credibilidad absoluta y esto puede llegar a ser un error. Incluso lo que yo te estoy diciendo hoy aquí es tan solo lo que he percibido, lo que he leído, el análisis que he hecho o las conclusiones a las que he llegado. Es un punto de vista sin más, ¿no? Un punto de vista más de todos los posibles, el mío. Y llevado al libro es exactamente igual. El protagonista cuenta cómo su proceso de radicalización se completa con lo que lee y escucha. ¿A quién confiere él, no? Este sesgo de autoridad. Dice, la literatura fascista, con aparentes sesudos estudios históricos y académicos, hace el resto al reforzar la credibilidad y el impacto de los mensajes. Si además ofrecemos una fraseología con discursos de conspiraciones y enemigos del mundo, el sistema, progresismo, feminismo, y si además normalizamos el relato antiinmigración, antifeminista, antinacionalista, tendremos lo inevitable, la burbuja. Dentro de ella estábamos los puros, los que a diferencia de los demás sabíamos cómo salvar al planeta de un enemigo todopoderoso. Fuera quedaban todos los que no comulgaban con unos principios que yo consideraba bellos y justos. Es como que las ideologías políticas extremas a menudo actúan como salvavidas al que agarrarse. Un discurso lleno de conceptos como comunidad, camaradería, patria, unión, seguridad, orgullo nacional, muerte heroica. Estas palabras emocionan y ganan adeptos. Por otro lado, cuenta cómo él mismo concedía credibilidad absoluta a autores que han publicado libros, textos, que después se ha demostrado que no tenían una validez científica, pero para él su rigor era incuestionable. Cita en concreto el caso de Bochaca, autor del libro El mito de los 6 millones. 6 millones hace referencia al número de muertos que hasta ahora se estima que hubo en el Holocausto y él lo llama el mito de los 6 millones porque niega la existencia de que tal hecho ocurriera. Habla de un lavado de cerebro mundial donde se nos hizo creer eso, pero que en realidad se trata de un mito. Dice, Bochaca llega a afirmar que la Enciclopedia Británica y hasta el libro de los récord Guinness hablan de miles y no de millones de judíos muertos en los campos de concentración. No menciona en qué se basa para hacer esta afirmación, probablemente en alguna publicación o artículo puntual sacado de contexto, pero logra el efecto deseado en lectores preconvencidos como era yo, dice David.
Lo mismo ocurre con todos y cada uno de los textos periodísticos que cita Bochaca. No son ciertos o están sacados de contexto o reproducen errores puntuales que él convierte en verdad absoluta. También lo hace con las fotografías. Muestra imágenes de víctimas del nazismo que califica de montajes para demostrar que el sistema miente. Sin embargo, dice: para mí, Bochaca era uno de los nuestros. Su rigor era incuestionable y todo lo demás eran mentiras del sistema. Cuenta cómo esas tesis que él leía estaban perseguidas en muchos países, lo cual incluso le resultaba más atractivo aún. Es como que le daba un aura de autenticidad, dice. Y el hecho de que estuvieran perseguidas le reafirmaba más aún en esa idea conspiratoria por parte del sistema. Yo no negaba el Holocausto porque me pareciese bien que se asesinara a millones de personas, dice. Esto iría en contra de mi moral y yo me consideraba de los buenos. Lo hacía porque cada vez tenía más certezas de que ese genocidio nunca se había producido. Es curioso, ¿no? Si lo pensáis, ver cómo funciona la mente humana y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por mantener nuestras propias creencias o pensamientos. Y esto también ocurría con otros libros, como por ejemplo el de Ana Frank. No leían la obra original, sino el análisis que hacían otros escritores, como por ejemplo Pedro Varela, la interpretación negacionista que escribió este autor y a la que tituló El mito del diario de Ana Frank. Pedro Varela tenía la reputación de ser una eminencia dentro de la burbuja. Sus libros eran venerados y sus análisis considerados incuestionables. Para tachar de falso el diario de Ana Frank, usaron como prueba más evidente el que partes del manuscrito original se escribieron a boli, un invento que no llegó hasta 1948, cuando Ana Frank llevaba 3 años muerta. Es como que ellos justificaban que eso no era cierto, porque el boli había aparecido 3 años después, ¿no?, de la muerte de Ana Frank. Sin embargo, más tarde se descubrió que en el libro original había solo 2 anotaciones a boli, y estas anotaciones las hizo un grafólogo que analizó el documento después de la guerra, una vez finalizada la guerra. Pero el diario en sí lo escribió la niña con tinta y pluma estilográfica. De nuevo aquí lo mismo, ¿no? Cómo caemos en justificar precisamente por eso, por mantener nuestra propia versión, porque de lo contrario se cae, ¿no?, nuestro sistema de creencias. Nos gusta estar en coherencia con nosotros mismos. Darnos cuenta de que podemos estar equivocados nos incomoda, ya que se llegue a todas estas justificaciones, ¿no? Por otro lado, también habla de la influencia de los medios, las películas y el contenido audiovisual que consumes y que influyen en tu propio proceso de radicalización. Dice que una de sus películas favoritas era La batalla de las Ardenas, en la que los alemanes, a pesar de ser derrotados, no tenían el papel de criminales que solía corresponderles siempre en el cine de Hollywood. Otra fue Enemigo a las puertas, en 2001, que incidía en la barbarie cometida contra sus propios soldados por el alto mando soviético. Y su favorita, Das Boot, el submarino, porque le parecía que presentaba a los miembros de la tripulación como unos héroes comparables a los marineros del Bismarck. De nuevo aquí el sesgo de confirmación, la tendencia a dar más credibilidad a argumentos que están de acuerdo con nuestras ideologías y creencias. De ahí que no sea casual, ¿no?, que elijamos unas emisoras de radio y no otras, que seamos más afines a unos medios que a otros. Y es que cuando alguien te dice algo negativo del partido al que votas o tu equipo de fútbol, tiendes a ponerlo en duda. Y al revés, cuando es una información sobre ese partido con el que no te identificas o el equipo contrario, tiendes a aceptarlo como verdadero, aunque pueda ser un bulo. Digamos que una vez que nos hemos formado una opinión sobre algo, tendemos a buscar la información que lo confirme, porque no nos gusta, como decía antes, estar en contradicción, y aceptar que existen otras posturas que pueden ser verídicas significa que nosotros podemos estar equivocados y eso nos resulta tremendamente incómodo. La música, los videojuegos y el deporte
especialmente el fútbol, con los ultras, son otras aficiones que pueden abrir la puerta a un futuro despertar, dice. Parte del activismo se hace por internet, por redes, en foros y chats. Dado que en mi lugar de trabajo pasaba muchas horas muertas delante del ordenador, empecé a frecuentar chats y foros para buscar información sobre la guerra. En las conversaciones analizábamos obras de autores en las que negaban el Holocausto e idealizaban al Tercer Reich. Debatíamos sobre estas cuestiones. Se trataba de textos que no eran del sistema porque el sistema perseguía a sus autores, a sus editores, incluso a los libreros que vendían dichos libros. La clandestinidad y el sentimiento de persecución me hacían sentir que estaba accediendo a un conocimiento prohibido transmitido celosamente a una élite de escogidos. Aquí, con estas palabras, hace aparición otro sesgo, y es el sesgo de realismo ingenuo. De manera egocéntrica, tendemos a creer que nosotros tenemos la capacidad de ver la realidad tal y como es, como si en ella no hubiera prejuicios ni falsedades. Vendría a ser las cosas son como yo las veo y los que no piensan igual están equivocados. Ese concepto del despertar, estamos dormidos o cegados y únicamente con el fascismo alcanzamos la libertad o la capacidad de entender el mundo. Entrar en la burbuja es como colocarse una especie de gafas mágicas que ya nunca se pueden quitar y que nos presentan las realidades que hasta entonces se habían mantenido ocultas a nuestros ojos. Ese despertar se reviste constantemente de un aura de exclusividad, como si consistiera en recibir un conocimiento prohibido para el que únicamente unos pocos iniciados están preparados. Esa sensación de sentirse privilegiado, pensar que tú sí estás viendo más allá de lo que los demás ven. En definitiva, así a modo esquemático, se podría decir que el proceso mental de cómo se construye un radicalismo pasa por 1. Doy total credibilidad a lo que concuerda con mi visión y mis creencias. 2. Selecciono la información que me interesa. Todo lo que reafirma mi teoría me lo grabo a fuego, con precisión, y paso por alto o justifico aquello que deja en mal lugar a los míos. Veo solo lo que quiero ver. 3. Justifico lo que no me gusta diciendo que se trata de una conspiración. Se alimenta esa creencia de los malos nos observan. Como decía David, ¿no? Llego a la conclusión de que había unos poderes ocultos, una conspiración, lobbies, maquinaciones. Los grandes poderes nos persiguen. La conspiración nos acecha, prohíben nuestros libros, encarcelan a nuestros líderes, maltratan a nuestros camaradas, cancelan nuestros actos, cierran nuestras sedes y librerías, nos quitan el trabajo, llenan nuestras calles de delincuencia. Siguiendo esta línea de pensamiento, los grandes movimientos progres para la extrema derecha, por ejemplo, son los enemigos. Se dicen cosas como el feminismo no lucha por la igualdad de las mujeres, sino que quiere acabar con los hombres. Los lobbies LGTBI no pretenden terminar con la discriminación que sufren las personas por su orientación sexual, sino que buscan discriminar a los heterosexuales. Incluso que el antirracismo no es otra cosa que un racismo antiblanco. Es como ver al otro como enemigo, ¿no? Todo el rato. Es como justificar que todo vale. Cualquier medida que adoptemos, por violenta que sea, responderá a criterios puramente defensivos y que el fanatismo es la única vacuna para combatirlos. Dice David, defiendes unos principios, una sociedad blanca, odias la inmigración, llamas marrones a los mestizos, relegas a las mujeres a un papel en retaguardia, te preparas mental y físicamente para la guerra, pero te autoconvences de que no eres racista, ni misógino, ni violento. Lo que me lleva a otro punto y es 4. Me creo que estoy haciendo un favor a la sociedad porque estoy seguro de que mi visión es la acertada. Dice, cuando discurseaba me sentía embriagado por el entusiasmo de estar cumpliendo una misión superior. Me sentía cargado de razón y autoridad. Mi objetivo, despertar al mayor número de camaradas posibles dormidos y hacerlo a través de la lectura. Es como uno a sí mismo se autoconvence de que lo hace por el bien, no siente que esté captando.
El enfoque es muy distinto, las palabras cuentan. Despertar al mayor número de camaradas le confiere un acto heroico. Te lo cuentas de tal manera que no te sientes culpable de estar haciendo nada malo, sino todo lo contrario. Te convences de que estás haciendo un favor, de que estás sacando a alguien del borreguismo y del adormecimiento. En quinto lugar, y como consecuencia también de ese proceso de radicalización, te alejas de tus amigos de antes, de tu familia. Ya solo quieres rodearte de personas que comparten tu línea de pensamiento. Dice David, en mi vida personal cada vez me aislaba más. Solo podía aceptar en mi grupo a las personas que estuviesen en las mismas coordenadas mentales que yo. Lo que nos lleva a otro punto y es idealizar a otros, a los que confieres como una superioridad o consideras una eminencia. Dice, de hecho, tuve la oportunidad de conocer a un camarada, un distinguido médico, que en su despacho tenía todo un santuario nazi, con objetos de colección, medallas, cascos militares. Cuando vi todo eso, dice, el estado de euforia se apoderó de mí. Es como que todo se magnifica, se eleva a un nivel superior, ¿no? Como un enamoramiento. Y esto te lleva, pues por supuesto, a tomar acción con el ciberactivismo, por ejemplo. También cuando dice, me ofrecía colaborar en una web que en aquel momento centralizaba toda la actividad de la extrema derecha en Internet. Incluso cuenta cómo desarrolló un particular hobby consistente en detectar la presencia judía en su ciudad, en Pontevedra. Nosotros nos arrogamos la misión de localizarlos, dice David. Dicho esto, bueno, estos son de manera muy esquemática y resumida algunos de los puntos que he sacado del libro. Si queréis profundizar más, por supuesto, os invito a leer el libro de David, Memorias de un ex-nazi, 20 años en la extrema derecha española. Por otro lado, no quiero terminar el podcast sin antes rescatar una idea que comentaba al principio, y es que detrás de un proceso de radicalización no tiene por qué haber detrás alguien que te capte, ¿no? Su madre a menudo le decía, ay, Daviciño, Daviciño, ¿quién te habrá comido a ti la cabeza? Y él dice, nadie, somos lo que leemos. Yo mismo me autoconvencí de que los alemanes eran los buenos. Es como que a menudo tendemos a asumir un componente de maldad en la otra persona que intenta captar fieles, seguidores. Y sin embargo, leer el testimonio de David me ha hecho darme cuenta de que ellos lo viven como que realmente están haciendo un favor a la persona que meten a la organización, porque mentalmente llegas a creer que estás en posesión de la verdad y que puedes ayudar a otros a ver lo que ellos no ven. De hecho, todos lo hacemos de una u otra forma. Cuando nos obsesionamos con un tema y hablamos de ello sin parar en nuestro círculo, como si hubiésemos descubierto una especie de continente o algo parecido, y nos atribuimos la misión de abrirles los ojos a los demás. La verdad es que es una autocrítica, porque como digo, este libro también está pasando por mí y me hace darme cuenta de que, aun con las mejores intenciones, ninguno estamos exentos de llevar nuestras causas hacia los demás. En el libro, David dice, los emisores no son personas maquiavélicas que aguardan a que cualquier incauto caiga en su red para lavarle el cerebro. Lo hacen por sus firmes convicciones éticas y políticas. Yo mismo acabaría desempeñando este papel inconsciente de captador simplemente porque trataba de convencer a cualquiera de lo que para mí era verdadero y justo. Dicho esto, y por ir acabando ya, yo creo que este libro nos deja muchas ideas y muchas lecciones sobre cómo funciona muchas veces nuestro cerebro, lo sensibles o susceptibles que podemos llegar a ser a la información y que, aunque a priori podamos pensar que estamos informándonos o culturizándonos, muchas veces caer en libros equivocados u obsesionarnos con algo puede acabar en una historia con unas consecuencias serias. Que este episodio sirva como una invitación a cuestionarnos las cosas, a verlo desde otra perspectiva, desde el lugar de alguien que lo vive desde dentro. No para justificarlo o quitarle importancia, porque creo que tiene consecuencias y no hay que pasarlas por alto, pero quizá cuando miramos los hechos como son, sin juicios, sin atribuirle una etiqueta de maldad o de odio, y podemos entender qué en concreto mueve los hilos o hace que se desencadene todo esto, creo que eso nos da más libertad, más perspectiva
para buscar una solución mejor o más efectiva, que por supuesto no sé cuál es, eso ya lo dejo en manos de cada uno, que cada cual encuentre la suya propia, pero sí que sirva para tomar conciencia, ¿no? De la importancia y el papel que también juegan las palabras, porque no nos separan las creencias, que también, sino que nos separa, yo diría que más bien la comunicación. Porque cuando en un debate de ideas tú le plantas una etiqueta al otro, y me da igual si es facha o podemita o feminazi, automáticamente el otro deja de escuchar, se pone a la defensiva y con razón, porque hay juicio en tu mensaje, ¿no? Y nadie quiere que le etiqueten. Entonces, en definitiva, así como colofón, yo me quedo con varias ideas. La primera de ellas es que en muchas ocasiones hablamos por boca de medios de comunicación, expertos, influencers, a los que otorgamos una total credibilidad y profesamos incluso admiración. Vamos reproduciendo eso que escuchamos como si fueran verdades universales, sin saber si lo son en realidad. No es una crítica, no digo que esté mal, supongo que lo seguiremos haciendo en mayor o menor medida, pero por lo menos que seamos conscientes. En segundo lugar, los sesgos, ¿no? Caemos en muchos sesgos, todos, tú, yo, todos. Sesgo de confirmación, sesgo de autoridad, sesgo de realismo ingenuo, que yo sí tengo criterio porque estoy informado y los demás están equivocados por pensar diferente, que no tienen ni idea. Yo creo que para darle una vuelta también, ¿no? No olvidemos que los sesgos no son la realidad, que en muchas ocasiones son distorsiones en la interpretación de la información. Lo que nos lleva a otro punto y es salir de esa rigidez que a menudo nos caracteriza y que no nos hace escuchar otras posturas o invalidar todo lo que no cuadre con lo que pensamos. Es como que cuando dependemos en exceso de nuestro punto de vista, caemos en imponer nuestro criterio, en difundir estereotipos, en buscar justificaciones, explicaciones. Y yo creo que al final contradecirse es necesario para crecer. Incluso yo misma, ¿no? En este podcast asumo que lo que estoy pensando o diciendo hoy puede cambiar en un tiempo. Porque no soy un ser estático, porque voy actualizándome con el paso del tiempo y las experiencias vividas. Somos como softwares, vamos sacando versiones nuevas y mejoradas de nosotros con distintos programas a los que antes simplemente no teníamos acceso. Yo creo que muchas veces empeñarte en darte la razón a ti mismo te aleja de algunos resultados. Por eso creo que llevarse la contraria, desafiarse y cuestionarse a uno mismo de vez en cuando es un ejercicio que deberíamos hacer y que va a favor de nuestro propio crecimiento. Entiendo y acepto que necesitamos confiar en el criterio de otras personas porque no podemos averiguarlo todo por nosotros mismos, pero como mínimo estaría bien que no le concediésemos credibilidad absoluta solo porque lo dice alguien que se supone que entiende del tema. Creo que cuando alguien te comunica un conocimiento es para que lo pruebes, para que lo vivas y no te quedes solo con la explicación ni idealices a quien te lo explica. Todos, yo creo que dependemos en cierta medida de nuestro punto de vista para entender el mundo. Ahora bien, en el salón de nuestra mente hay que dejar espacio a más mobiliario, ¿no? Como asumir que nuestra verdad no es la única existente, porque depender de manera total y absoluta de nuestras interpretaciones u opiniones es como vivir en un salón con las ventanas cerradas, y es que no recibimos ni luz ni oxígeno. Sin sentido crítico y autocrítico, también muy importante, yo creo que la inteligencia muere. Debemos ejercitar la capacidad de relativizar, de reflexionar y estar abiertos a otras posibilidades y perspectivas, porque todo ello al final es lo que verdaderamente alimenta la sabiduría. Y creo que este es un buen cierre para este episodio de hoy. Muchas veces yo creo que estas reflexiones en voz alta no buscan dar soluciones ni rutas. Muchas veces, no sé si a vosotros os pasa, pero yo me voy incluso con más dudas de las que tenía al empezar, con una sensación amarga de decir, cuanto más tiempo paso por la vida, menos sé o menos segura estoy de las cosas. Y eso creo que es bueno porque de alguna manera nos obliga a pensar. Es una cura de humildad y nos recuerda que no está todo hecho y que aún queda mucho por remar. Que en esta búsqueda de respuestas nadie tiene la verdad absoluta, que no siempre es fácil, que yo tampoco sé cómo discernir todo lo que me llega y que, oye, con respeto y mientras nuestro punto de vista no dañe,
que cada uno elija crear realmente lo que quiera. Como digo, este es tan solo un punto de vista más, el mío, y si tú tienes alguna otra idea, sugerencia o punto de vista que quieras compartir conmigo, puedes hacerlo como siempre, dejándome un comentario en la plataforma de iVoox o haciéndome llegar tu mensaje por correo a info@metamorfoseando.com. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el episodio, te animo a seguirme en las diferentes plataformas, a suscribirte a mi canal de iVoox, YouTube, a dejar tus valoraciones en Apple Podcasts para que más episodios como este sigan siendo posibles. Muchas gracias por estar ahí un día más al otro lado y nos escuchamos este jueves en una nueva entrega del podcast con una nueva entrevista, una nueva historia. Hasta entonces, buenos días a todos y os deseo una muy buena semana.